Buenas tardes amigos, soy Bernardo Cruz y os doy la bienvenida al capítulo 4 del módulo 2 del curso de Arduino de Bernardo Cruz. En esta ocasión os quiero presentar un componente fascinante sin duda, que es el servomotor, comúnmente llamado servo. Este concretamente que tengo aquí en mis manos es el microservo SG90 y es el que suele venir prácticamente en todos los kits de Arduino de iniciación, básicos, intermedios e incluso avanzados, ya que para usar en pequeños proyectos es un servo muy indicado. Se trata de un motor encapsulado en una caja de plástico o metal que, como podréis comprobar, es bastante pequeñito y que tiene un montón de engranajes que se pueden ver aquí arriba, también de plástico o metal. Engranajes cuidadosamente colocados que tienen dos funciones. Una, crear una motorreducción, una reducción de las revoluciones del motor que dota al servo de un torque tremendo. Básicamente el torque, seguro que es un concepto que habéis oído en alguna ocasión, es la fuerza de un motor. Y dos, la reducción que provoca dicho engranado, dicho entramado de engranajes, no tiene como único fin dar fuerza al motor, que sí que es uno de sus principales cometidos, pero también dotarle de una precisión extrema. Por contraposición, la velocidad de un servo es extremadamente inferior a la de cualquier otro motor que funcione libremente sin engranajes, pero no es una desventaja, sino una ventaja más que se podría añadir a las ventajas que tienen los servos, que es permitirnos movimientos no solo muy precisos, sino también a muy baja velocidad, con lo cual la precisión podemos verla en tiempo real y podemos incluso interactuar con ella. Hay quien piensa que los engranajes que se pueden ver aquí vemos el motor, no sé si se aprecia, un motorcito muy pequeño, y aquí tenemos los engranajes que mueve. Como digo, hay quien piensa que estos engranajes es algo fácilmente realizable. Bueno, sí, si solo tratamos el tema de reducir el motor, la revolución del motor, mejor dicho, y aportarle fuerza, pues quizá es fácil. Yo pongo en una caja un motor con un engranaje pequeño y a partir de ahí voy conectándole engranajes más grandes y voy reduciendo las revoluciones y aumentando el torque, aumentando la fuerza. Y bueno, básicamente en ese aspecto es eso. Pero hay un tema que es la precisión y ese tema es muy diferente. Eso no lo conseguimos de cualquier manera. Por eso he dicho antes engranajes cuidadosamente colocados, ya que la realización de un servomotor, la fabricación de un servomotor es una auténtica obra ingenieril y son complejísimos los cálculos necesarios para conseguir la precisión que puede llegar a medirse por décimas de grado. Es decir, yo puedo estar aquí a 90 grados y puedo ir poniéndolo a 91, 92, 93, 94 y lo que es también muy importante, puedo detenerlo en el ángulo que quiera. Este componente, sin duda, amigos, es fascinante. Vamos a ver un poco más sus prestaciones, vamos a ver un poco sus características, pero antes vamos a la intro. Bueno, pues antes de nada creo que es muy importante destacar que los servos son componentes muy usados en proyectos de robótica. Están presentes en proyectos como cualquier vehículo manejado por radiocontrol, como barcos, aviones, coches, para manejar la dirección, posición de alerones, etc. También se usan en plataformas para mover, orientar, dirigir sensores de detección de obstáculos, de movimiento, cámaras de vigilancia que se van moviendo, van siguiendo al objeto que se mueve, van controlados por servos. Y por eso ese movimiento tan lento y tan preciso es lo que os comentaba antes, que le da una importancia especial a este componente. Y luego está el proyecto, digamos, estrella, que es el típico brazo robótico que mueve la cabeza a derecha y a izquierda, y luego arriba y hacia abajo, y luego si además está asentado sobre una base, también mueve a izquierda y a derecha, siendo necesario un servo por cada grado de libertad. En el caso descrito habría 3 grados de libertad. Uno, que es la cabeza hacia los lados, la cabeza o el cuerpo hacia arriba y hacia abajo, y luego la base que va hacia un lado y hacia otro. 3 grados de libertad,
necesitaríamos 3 servomotores. Los servos pueden ser posicionales y continuos. Los de tipo continuo, como su nombre indica, pueden dar vueltas completas, siempre por supuesto manteniendo el torque y demás características que tiene el servo en sí, mientras que los posicionales, como es el caso de este, solo giran a un lado, hasta aquí por ejemplo, y hacia otro, hasta aquí. Esa restricción que tienen para no poder dar la vuelta completa generalmente se consigue mediante unos topes físicos existentes en el interior del mecanismo de engranado, que impiden que el eje principal o flecha, que es como se denomina esta parte saliente del servo, gire más allá de lo debido. Normalmente los servos que podemos usar en pequeños proyectos electrónicos tienen un recorrido o rango de 0 a 180 grados, normalmente. Todos los servos SG90 traen estos 3 accesorios con los 3 tornillitos. Vamos a ponerle este, por ejemplo, que es el más básico, y digamos que aquí está a 0 grados. Bueno, pues el movimiento que tendría sería 0 y 180. Durante el movimiento de principio a fin podemos ir moviendo el servo en la posición que queramos. Aquí está en 0, lo podemos colocar en 90, lo podemos colocar en 180 de un golpe, lo podemos colocar en 45, lo podemos colocar en 27, 28, 29, 30, 31, en fin. Y eso, lógicamente, ni que decir se tiene, lo controlamos en programación. Este servo viene con 3 accesorios, que es estos 3 que hemos estado viendo, desde el más básico con un brazo, pasando por el intermedio con 2 brazos, y ya el más completo sería el de 4 brazos. Y viene también con 3 tornillos de montaje, siendo estos 2 más grandes para montarlo en la plataforma, en la base que queramos, con estas 2 aletas que vienen perforadas para los tornillos. Y este pequeñito para cuando pongamos el accesorio que nos interese, pues atornillarlo por aquí arriba para una total sujeción. Estos agujeros que llevan los accesorios es para colocar varillas que conecten con los componentes, aparatos, piezas, lo que sea que queramos que mueva el servo. Y como digo, pues podemos usar de un brazo, de 2 y de 4. Este serviría para manejar un solo componente, pero si le pongo el de 2, cuando esto mueva así, el alambrito que esté aquí, estaría tirando de él, mientras que el que esté aquí estaría empujándole, ¿verdad? Creo que está más que claro. Aquí podríamos manejar hasta 4 componentes. Todos los servos, o prácticamente todos, funcionan con una tensión generalmente por encima de los 5 voltios. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque para este ejercicio vamos a usar el microcontrolador 1, Arduino 1 o LQ1 R3, y para alimentarlo lo haremos con los 5 voltios del USB, pero este tipo de componentes son de los que se alimentan con corriente externa, es decir, con baterías o fuentes de alimentación. Para un solo servo, como vamos a ver en este ejercicio, no hay problema. Pero si manejamos más servos, entonces tendremos que alimentarlos externamente con una fuente que soporte el voltaje y sobre todo el consumo o intensidad. Hay que tener mucho cuidado con poner varios servos, y 2 o 3 ya son varios, conectados a una placa Arduino 1, porque el SG90 concretamente puede consumir unos 400 miliamperios, esto es medio amperio, sin carga, es decir, funcionando libremente. Cuando ya va tirando o empujando, ya puede llegar perfectamente al amperio. Solo con un servo ya casi estamos sobrecargando la placa Arduino, la placa 1 mejor dicho. Si usamos más, sin duda estropearíamos la placa 1. Y una avería en un microcontrolador, como podréis suponer, no tiene reparación. Tirar la placa averiada y poner otra. Entonces, muy pronto vamos a empezar a ver cómo se alimentan componentes de forma externa. Y por último, vamos a comentar algo importantísimo. Y es que este componente es el primer aparato que usamos en nuestro curso que necesita librerías para funcionar. ¿Qué es una librería? Bien, para empezar, el nombre correcto es biblioteca, pero debido al mal uso que se le ha dado a lo largo de los años a nivel mundial y en habla hispana, se ha quedado con el apodo, digámosle así, librería. Una librería es un fichero que contiene un código de programación ya hecho, ya realizado. Introducimos la librería y solo tenemos que conectar cada uno de los terminales que tiene el servo, que ya veremos ahora en el datasheet cuál es cuál, y ya funcionaría con unos sencillísimos comandos bajo programación.
Pero en realidad el código, el verdadero código complejo que necesita este componente para funcionar, viene ya desarrollado, viene ya integrado en la biblioteca, en la librería que vamos a poner al principio del código para decirle a Arduino IDE, oye, cuidado, echa mano de esta librería para que esto pueda funcionar. Esto es lo que se denomina un lenguaje de alto nivel, el hecho de disponer de librerías, que nos lo den ya todo hecho. Hay quien piensa que un lenguaje de alto o bajo nivel se está refiriendo a su potencia, a la potencia del lenguaje, y nada más lejos de la realidad. Al principio, lenguajes como BASIC o COBOL eran de bajo y medio nivel, BASIC bajo, COBOL más bien bajo tirando a medio, y no digamos ya la programación en mnemotécnicos para ensamblador o código máquina. Eso era bajísimo nivel. Había que hacerlo todo a mano. En eso se diferencia el bajo del alto nivel. En bajo nivel había que programarlo todo a mano. En alto nivel todo nos viene hecho. Pero no tiene nada que ver con la potencia, porque estos lenguajes que he mencionado, BASIC, COBOL, siendo de bajo o medio nivel, eran potentísimos. Mirad, os voy a poner un ejemplo muy representativo. Si yo quiero ordenar una matriz en cualquier lenguaje actual, solo tengo que escribir la función order matriz y tenga 10 elementos o 1.000.000 de elementos, me la devuelve ordenada. Y encima la función tiene más parámetros. En qué orden la quiero, si la quiero ordenada de mayor a menor, alfabéticamente, orden inverso, etc. Me lo da todo hecho. Tenga los elementos que tenga, solo con una simple orden. ¿Por qué? Pues porque el lenguaje de alto nivel ya lleva implícita esa librería donde todo el código necesario para ordenar viene ya especificado en la misma. Al principio, cuando yo empecé con la programación, hace ya bastantes años, había un ejercicio muy característico que era ordenar una matriz o conjunto de elementos de menor a mayor. Y obviamente había que hacerlo a mano. Esta ordenación se hacía por el método denominado burbuja. Y el método burbuja consistía, y digo consistía porque ya no se usa, en recorrer los elementos de dos en dos. Imaginad que tenemos una tabla de 100 elementos, del 1 al 100. Entonces el método burbuja consistía en ir comparando de dos en dos todos los elementos y comprobar cuál es el más pequeño. Comparo el 1 con el 2. Si el 1 es más pequeño, mantiene su posición y el 2 se queda como está. Si el 2 es menor, le damos la vuelta y pasa al 1 y el 1 pasa al 2. Luego comparamos el segundo con el tercero y hacemos lo mismo. Si el segundo es más pequeño, lo dejamos en su sitio. Si el tercero es más pequeño, lo colocamos en el sitio del segundo. Luego el tercero con el cuarto con el quinto con el sexto. Y así hasta el 100. Y teníamos que hacer tantas vueltas como elementos tuviese. Y luego aparte dependía mucho la rapidez que tuviese con el número de elementos que ordenásemos. Si eran 1.000.000, 2.000.000, 10.000.000 de elementos, podíamos estar esperando, literalmente esperando a que terminase la ordenación. Con lo cual, insisto, era un proceso lento y bastante tedioso de programar. Si yo en aquella época hubiese tenido una librería que ya tuviese todo ese código implícito, ese código de ordenación, solo tendría que haberla puesto y con un simple comando, pues ordeno todo, tenga 10, tenga 1.000.000, tenga 10.000.000, tenga los que sean. Pues eso es una librería, un archivo con el código necesario para no solo hacer funcionar un hardware, sino de ponerlo en sincronía con el microcontrolador, en este caso la placa 1R3. Colocando esa librería al principio del programa, le estamos diciendo a Arduino IDE que todo el complejo código necesario para usar el servo ya está ahí dentro. Si no pudiésemos usar esa librería que controla, en este caso, los servos o cualquier otro componente en cualquier otro caso, esto no sería tan sencillo, pero vamos, ni muchísimo menos. Por eso, programar hoy día en cualquier lenguaje actual es tan extremadamente sencillo, porque todos los lenguajes son de tan alto nivel y con tantísimas librerías, códigos ActiveX y un montón de cosas integradas, que prácticamente todo viene hecho. Solo tenemos que indicar el orden en que queremos que se vaya desarrollando nuestro programa y, bueno, pues solo cuidar la sintaxis del lenguaje de programación que estemos usando. Todo lo demás está hecho y además, como se suele decir, está chupado.
Es facilísimo. Bueno, pues nada amigos, vamos a entrar en el datasheet porque es importantísimo que siempre que os topéis con un nuevo componente, consultéis el datasheet, lo descarguéis. El datasheet es la ficha de componente, como sabéis, totalmente gratuita, totalmente localizable de forma muy sencilla en cualquier sitio de internet, y podéis estar seguros de que aunque hay muchos tipos de servomotores, y este es el más pequeñito y básico, este chiquitín, este pequeñín, nos va a hacer comprender en programación absolutamente todo lo que necesitamos saber para manejar servomotores, sean los que sean. Vamos allá amigos. Hay una web que es datasheet.es. La ponemos aquí en cualquier buscador y aquí la tenemos. Hacemos clic y aquí tenemos la web con todos los componentes que estén comercializados. Entonces tenemos que poner, lógicamente, lo más representativo del componente. En este caso, vamos directamente al modelo SG90, le damos a intro. Insisto, esta web es totalmente de acceso público, totalmente gratuita, y lo que podamos descargar de aquí, lógicamente, es totalmente gratuito y puesto a disposición del público. Entonces bajamos un poco y aquí mismo tenemos el microservo SG90. Entonces podemos ir directamente por aquí a la hoja de datos o podemos descargar el PDF. Bien, pues aquí vemos una foto del componente clarísima. Depende del datasheet que os descarguéis, del fabricante que lo haga, va a ser más o menos completo, pero bueno, básicamente la información que dan absolutamente todos es totalmente válida. Y claro, debajo de la fotografía, lo primero que vemos es la descripción del artículo. Diminuto y ligero con alta potencia. Puede girar aproximadamente 180 grados, 90 grados en cada dirección. Y funciona como los servos estándar, pero es más pequeño. Se puede usar, esto es muy importante, con cualquier código de servo, hardware o biblioteca o librería para controlar servos. Esto es muy importante porque aquí ya nos está diciendo en cierto modo que necesita una librería para que este servo funcione. Nos dice que es bueno, ideal para principiantes que quieran tener motores con movimiento sin controlador. Ojo, un controlador sería necesario, por ejemplo, para un motor paso a paso. El servo no necesita controlador. Nos dice también que cabe en lugares muy pequeños y que viene con 3 accesorios, entre paréntesis nos pone brazos, que son estos 3 accesorios que os comenté en la presentación, y hardware, se refiere a los 3 tornillos. Bien, pues vamos aquí a las dimensiones y especificaciones y aquí, bueno, pues nos da las medidas y aquí ya vienen datos que pueden ser muy importantes. Nos dice velocidad expresada en segundos y nos dice que es 0.1, pero falta un dato muy importante. Por eso os comentaba antes que hay varios datasheets, todos son lógicamente fidedignos, pero algunos están más completos que otros. Aquí, por ejemplo, falta un dato, no voy a decir que sea súper necesario, pero sí que es verdad que falta decir que esta velocidad expresada en segundos de 0.1 segundo, es decir, 100 milisegundos, en cada recorrido de 60 grados. Es decir, este servo tarda en moverse 60 grados 100 milisegundos, 0,1 segundo, la décima parte de un segundo. Es un dato que no influye para nada en programación, pero yo prefiero los datasheets que nos dan información sobre todo, sea o no necesario. En torque, aquí hay lugar a muchas confusiones. Nos dice kilogramos por centímetro, pero esto hay que saber interpretarlo. 2,5 kilogramos por centímetro. Vamos a ver. Yo he visto a gente, a compañeros, amigos, alumnos, que interpretan este dato de forma muy errónea, llegando a conclusiones totalmente descabelladas que os podéis imaginar. A ver, una fuerza, un torque de 2,5 kilos al centímetro, que así es como se lee, no 2,5 kilogramos por centímetro, sino 2,5 kilos a una distancia de 1 centímetro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este aparatito tan pequeñajo es capaz de mover un objeto de 2,5 kilos que esté a 1 centímetro del eje de rotación o de la flecha. Aquí está Luis Español publicando un comentario. Muchas gracias, Luis, muy amable, luego te contesto. Os comentaba que si ponemos aquí un objeto a 1 centímetro de este eje de rotación de esta flecha con un accesorio que pueda empujarle, podría moverlo.
hablamos de 2,5 kilos. Conforme se va alejando ese objeto y conforme necesitamos un brazo mucho mayor para moverlo, el peso que es capaz de mover, lógicamente, va disminuyendo. Cada milímetro que nos vamos alejando, el peso va decreciendo mucho. De todas formas, yo estos 2,5 kilos, para ser sincero, según mi experiencia, lo dejaría en la mitad, que ya está bien, 1,2, 1,3 kilos, ya está bien. Yo diría que este torque es válido, pero poniendo el servo al máximo de su rendimiento, forzándolo a tope, poniéndole 6-7 voltios, porque aunque aquí ponga un voltaje de 6 como máximo, hay otros datasheets que nos especifican que se puede llegar a 7,2, pero también es verdad que el servo lo llevaríamos al límite y podría estropearse muy fácilmente. Tened en cuenta que los engranajes son de plástico, entonces rápidamente se redondean y nos quedamos sin servo, pero además irremediablemente. De todas formas, este servomotor no es para manejar pesos. Si queremos mover pesos, os diría que os fueseis a otro modelo. Un modelo de metal, con cápsula de metal, con engranajes de metal, mucho más adecuados, mucho más caros, obviamente, pero que bueno, que también se consiguen por 8 o 10 euros. Pero ya no son los 1,50, 2 euros, 3 como mucho, que nos puede costar este según en dónde lo compremos. Y bueno, en esta ficha, en este datasheet, nos especifica que tiene un peso de 14,7 gramos, que veo que incluye el cable, el conector y los adaptadores con sus tornillos. Seguramente se refiere al paquete entero, porque desde luego el cacharrito pesa 9 gramos. Bien, aquí vamos a ver ahora algo que es interesante, pero no lo vamos a usar. Os explico. Aquí nos dice que la posición 0, donde el servo estaría colocado en el medio, sería aquella en la que aplicásemos un pulso de 1,5 milisegundos. La posición en que tendríamos el servo a 90 grados a la derecha la conseguiríamos aplicando un pulso de más o menos, este simbolito indica, alrededor de 2 milisegundos. Y la posición en que tendríamos 90 grados a la izquierda sería aquella que conseguiríamos aplicando un pulso de alrededor de 1 milisegundo. Pero yo siempre he notado que mis alumnos, cuando manejamos los servos aplicando pulsos, se confunden mucho. Entonces vamos a dejar este sistema de manejado de servos por pulsos y lo vamos a cambiar por un sistema muchísimo más sencillo, que os va a asombrar por lo sencillo que es, y es manejarlo por grados. Simplemente especificamos los grados a los que queremos que se ponga el servo. Así de sencillo. Bien, aquí nos indica que tenemos 3 cables. El rojo y el marrón son el positivo y el negativo de la alimentación respectivamente. Y luego tenemos el cable naranja o amarillo, que es el cable, la patilla controladora del servo, la que nosotros conectamos a un pin digital de salida y la que utilizamos en programación para controlar el servo. Aquí nos dice que debe de ser un pin de salida con modulación por ancho de pulso, un PWM, pero con la librería que vamos a usar podemos usar cualquiera de los pines digitales de salida. La librería viene ya programada para que sea reconocido por cualquier pin digital. Y aquí viene algo muy interesante. De este detalle depende el funcionamiento del servo, del buen funcionamiento del servo. Cualquiera diría que esto es mera información técnica más que otra cosa, pero ahora veréis que si no respetamos este ciclo de trabajo, este periodo, el servo no funciona. Esto lo vamos a ver en programación, pero os puedo adelantar que esto nos quiere decir básicamente que 20 milisegundos es el tiempo que el servo necesita para recibir una señal en programación y obedecer esa señal, ejecutar lo que le estamos diciendo en esa señal. Si no respetamos esos 20 milisegundos, si empezamos a lanzar señales mucho más rápido, literalmente, y además aquí es que de verdad lo digo riéndome, porque es literalmente, volvemos al servo loco, empieza a hacer movimientos a lo loco, porque hay que respetar estos 20 milisegundos. Este periodo de trabajo que nos especifica aquí es lo que necesita el servo para, repito, recibir la señal que le mandamos en programación, interpretarla y ejecutar el movimiento. Si le mandamos varias señales en 20 milisegundos,
se vuelve loco y empieza a moverse a un lado y a otro, literalmente como si se hubiera vuelto loco, si es que la definición es más que correcta. Y bueno amigos, como no quiero que los capítulos sean demasiado largos, aunque cada vez me importa menos esto porque creo que es muy importante dejar todo bien claro, bien comprendido, pero aún así vamos a dejar el capítulo aquí, el siguiente va a ser práctico y bueno, pues vamos a ver al cacharrito este tan estupendo funcionando. Siempre digo lo mismo, disculpadme los que no os guste la teoría, pero creo que la teoría es muy necesaria. Los que sigáis mis cursos, el de FreeCAD, que ya tiene un tiempo, y ahora el de Arduino, bastante más reciente, tiene unos meses, os habréis dado cuenta de que dedico bastante tiempo a la teoría. Eso sí, procuro que sea teoría necesaria, tampoco es cuestión de perderse en teoría que no nos valga. Así que amigos, amigas, nos vemos en el siguiente capítulo. Os mando a todos un fuerte abrazo desde España. Si os ha gustado el vídeo, dad clic en me gusta y lo dicho, nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias. ¡Hasta luego!